Amigos, pues ahora estamos en Sayulita. Amigos, pues sean bienvenidos a otra aventura más, mi amor. ¿Ahora dónde estamos? Estamos en Sayulita. Queremos invitarlos a recorrer este hermoso pueblo, este pueblo mágico, este pueblo que es muy conocido como un destino hippie chic, un destino totalmente relajado, un lugar que te vas a enamorar de este lugar, ¿verdad, mi amor? Sí, hay muchísimas cosas, mucho que ver, Sí, mucha artesanía. muchos colores, Sí. muchísima gente, ahorita hay muchísima Sí, gente. sí. ¿Cuánto teníamos que no veníamos, mi amor? Como 6 Sí, años. la verdad, yo decía, ay, bueno, es que Sayulita. Tenía muchas ganas de venir, pero decía, bueno. Y ahorita que llegamos dijimos, no manches, está súper cambiado. Queremos mostrarle, como siempre, que se sorprendan con nosotros, conocer nuevos lugares aquí en Sayulita. Vamos a ver qué podemos probar, qué podemos ver. Hay un montonal de cosas, ojalá que podamos terminar en un solo día. Esperemos que les guste el video y los invitamos a que recorran este destino tan maravilloso. ¿Verdad, mi amor? Bueno, amigos, miren, ahora nos encontramos en una parte que es muy típica aquí en Sayulita. La mayoría de la gente, bueno, hasta nosotros ahorita nos tomamos una foto. Todo el mundo viene a tomarse aquí la foto, ¿por qué? Porque es muy colorido, ¿verdad, mi amor? Sí, muy colorido. Sí, vean las, ¿cómo se llama? Papel picado, ¿no? Sí. De papel picado. De hecho, es como muy característico porque hay otros lugares que les vamos a mostrar o se van a dar cuenta. Hay un mercadito que vimos que queremos llevarlos y se van a dar cuenta que también tiene la misma, pues, no, concepto, ¿verdad? Sí. De ese papel picado muy colorido. Ojalá que les guste. Miren, hay muchos locales, muchos establecimientos, todos tienen el mismo concepto. Vean cuánto color, ¿verdad, mi amor? Se ve bien padre. Padrísimo, Muy padrísimo colorido. los colores. Y como que se siente ese ambiente como relajado, ¿verdad? O sea, como que aquí la gente viene bien. Fresco, Ajá. cool. Oh, muy chiquita. Cool, se siente cool. Es que hay muchos lugares, vean. Hay un montonal de lugares. Y Y se hay siente. muchas galerías que Ajá. ahorita les vamos a mostrar. Se siente la buena vibra, se siente uno bien relajado aquí, vean. La buena energía. Sí, ay. Hay cafecitos, vean. Miren, ahora estamos a un costado de la plaza y nos encontramos esta calle que está llena de restaurantes, ¿no, mi amor? Y Cafés, bares. Entonces estamos como bien sorprendidos porque precisamente platicábamos ayer eso, ¿no? Que nosotros hace 6 años que venimos no habíamos visto tantos puestos, tantos restaurantes, tantos bares. Y yo le decía a mi esposa, pues vamos a tener que buscar lugares para comida, para tomar. Y oh, sorpresa. Hay muchísimos. Hay muchísimas opciones, miren. Vamos a cruzar a uno que se nos hizo súper llamativo. Vamos a Que cruzar la parece calle. que es para tomarse una bebida. Así es, miren. De hecho es un bar. Sí, es un bar, vean. Nos gustó el estilo.
Vean qué padre está. Está ahí en Cuba. Vean qué padre está este lugar, ¿eh? ¿Se fijan cómo todo el concepto es súper relajado? Allá hay más, vean, acá hay más bares también. Bueno, miren, aparte de bares y cafés, hay otras opciones de comida también. Habíamos visto nosotros en algunos videos que la gente preguntaba si había lugares como de tacos. Pues sí, se ve que hay muchos tacos. Vean, aquí se ve que son tacos de cabeza. Una opción. Los taquitos de cabeza o taquitos. Aquí hay taquitos de cabeza y acá adelante vimos taquitos de birria. De birria. Aquí es como una lonchería. Lonches, jugos, acá están, estos son los tacos de, mira, estos son tacos capeados, ¿no? De los más ricos de Sayulita. Los más ricos de Sayulita, los más baratos también, vean. ¿Tacos qué, perdón? Tacos Gaby. Tacos Gaby, está prácticamente casi a la pura entrada del centro de Sayulita, ¿verdad? ¿Qué tiene, señora, aprovechando? Tacos de camarón, empanadas, ceviche, aguachile. ¿Hasta qué hora deja de vender? Hasta las 5:30. Aquí estamos. Perfecto, gracias, gracias. Amigos, pues ahora estamos en un lugar donde te rentan tablas de surf. Nosotros habíamos escuchado que hay lugares aquí en Sayulita donde te enseñan a surfear. ¿Qué tan cierto es eso? 100%. 100%. ¿Qué costo tiene la clase? Me platicabas un poquito que es gratuita, ¿verdad? A ver, ¿qué pasa con esa clase? ¿Cómo es la clase? ¿Para cuántas personas es? ¿A qué hora haces la clase? ¿Me puedes platicar un poco? Claro que sí. Todos los días tenemos un curso gratuito. Ajá. Son 30 minutos aquí en Celina, Sayulita. Ajá. Sí, llevamos a un grupo máximo de 15 personas. Perfecto. En la que 2 instructores van a estar con ellos. Explicándoles y dándoles la teoría básica para aprender a surfear. Me decías que hay una alberca aquí. ¿Tienen un convenio o es de ustedes o qué onda? Sí, es de parte del hotel. Ok, tienen una alberca aquí en el hotel y él me comentaba que por lógica no podemos, no te puedes llevar a las personas de primera vez a que surfeen directamente en la playa. Tú me comentabas que de primera vez se vienen a la alberca, ¿verdad? ¿Es cierto? Es. Okay. Y normalmente los demás instructores de otras escuelas llevan a las personas a la playa. Directo. Les dan una teoría en la orilla. Ok, ¿sí? perfecto. Pero con nosotros es más práctico hacer simulaciones en la alberca. Sí, toda la razón. Entonces ahí practicas un poquito más lo que es el equilibrio y balance, que es lo que se necesita para poder surfear la zona. ¿Qué es lo básico que se necesita para que pueda alguien surfear? ¿Saber nadar o...? No, el agua siempre no llega a la altura. Órale, yo siempre pensé que tenías que saber nadar, entonces no importa. No. ¿Y cómo te das cuenta cuando una persona es primera vez o le tienes que preguntar? Nomás le preguntamos si ha practicado algún deporte como el snowboard o el skateboard. ¿Qué tan cierto es? Tengo esa duda. Si sabes patinar, ¿es más fácil? En teoría sí. En teoría. Creo que la tabla es como una patineta, pero un poquito más grande. En teoría es un poquito más fácil. Así es. Después de la clase gratuita, si yo quiero venir a rentarte una tabla, ¿qué precio tiene? Están en 100 pesos. En 100 pesos la hora. 100 pesos la hora nada más. Y no, también tenemos por semana, renta por semana, por el día o por mediodía también. Perfecto, bueno, miren, les vamos a dejar toda la información acá abajo en la tabla de comentarios. Por si tienen alguna duda, voy a dejar los datos del establecimiento, son súper amables. Se pueden dirigir con Kevin. Si tienen alguna duda, igual ¿tienen página ustedes? Les dejamos los datos de la página para que puedan contactarlos directamente y la verdad es que te hacen sentir hasta en confianza. A ver si nosotros en otra oportunidad, con más tiempo, venimos y nos tomamos una clase. Claro, ¿cómo ves? Bienvenido. Muchísimas gracias, Kevin. Muchísimas gracias. Ánimo.
Bueno, miren, nos encontramos ahora un lugar que es un bar-restaurante. Y bazar. Y bazar. Exactamente, es un bazar. Y estábamos así como observando todo lo que tienen. Les voy a dejar una toma para que vean. Y su precio creo que accesible, ¿verdad? Sí, están accesibles. Y muy orgánicos. Sí, aparte, miren, yo quiero comentar algo, es bien importante, sabemos que es un destino turístico y sabemos que por ende tienen precios turísticos, pero quiero que sepan que no están tan elevados los precios, en realidad es un precio que te puedes encontrar muy similar en Puerto Vallarta, entonces también para que no se asusten tanto en cuanto que es muy caro, dense esa oportunidad, digo, al fin de cuentas, yo sé que pues uno decide qué tanto quiere gastar. A eso iba a llegar, a ese punto iba a llegar. Tú decides cuánto quieres gastar, no estás obligado a que entras a un lugar y tienes que gastar. Son bien amables, te explican todo, ¿verdad, mi amor? Sí. Te explican todo, aunque, como dice mi esposa, no te obligan a que compres algo. Entonces, está muy bonito el pueblo. A mí me está gustando un montonal. ¿A ti, mi amor? Mucho. Y siento que nos falta un montonal, no podemos terminar, ya no sabemos ni para dónde, para acá o para allá, hay muchísimas cosas. ¿Para dónde le damos? ¿Para allá? Sí, ¿Para acá? Todavía nos falta el mercado, o sea, un buen de cosas. A un costado de la plaza también hay muchas galerías, ahorita les vamos a mostrar algunas. ¿Qué pasó, mi amor? A ver, como que algo me quiere decir mi mujer. ¿Qué pasó, mi amor? Te amo, te quiero, te adoro. Hermosa, gracias. Qué detallazo esta Te mujer. quiero decir otra cosa. Mira, No, ¿qué me quieres decir? A ver, vamos a ver. Te quiero decir Vamos a ver, ¿qué me quieres decir? A ver. lo que dice en la bolsa. ¿Qué dice? No, eso no se puede decir. A cámara no se puede decir. Por Vean. eso no lo dije, Vean. nomás mostré. Vean, ahora vamos a comprar un agua que vimos o que nos recomendaron en un video que vimos de Alan por el mundo. Está prácticamente a menos de una cuadra de la plaza y dicen que esta agua es la mejor de Sayulita. Entonces, vamos a probarla, ¿verdad, amigo? Sí, ¿De qué te dijeron que era el agua la más rica? Vamos a ver. de hierbabuena. Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver si es cierto. Miren, aquí llegamos al lugar. ¿De qué es tu agua, mi amor? Es de hierbabuena con limón y Sí. la verdad está riquísima. Está bien fresca, ¿verdad? Muy fresca, muy refrescante. Bien Porque ricky cookies. Porque ya se empezó a sentir un poquito el calorcito. Rico el calor. Todavía está rico el calor, la verdad que todavía está muy agradable. De hecho, estamos abajo de un arbolito, miren, vean. Siempre buscando los árboles. Miren, me voy a alejar para que vean dónde estamos sentados. Y el lugar es este, para que lo vean, que vengan a tomar una rica agua. Amigos, pues ahora estamos en un mercado que se llama Mercado Artesanal de Sayulita, ¿verdad, mi amor? Sí. Nos estaban comentando que este mercado se pone de lunes a domingo, de 8 de la mañana Sí, de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Entonces, bueno, vamos a visitar una playa que es muy famosa aquí en Sayulita, que se llama Playa Los Muertos, ¿verdad, mi amor? Sí. Sí, estuvimos preguntando, les voy a más o menos explicar cómo llegar, ¿va? Miren, están en la plaza y le van a dar a mano izquierda como que si van a la playa.
Llegando a una cuadra antes de llegar a la playa donde topa, van a volverle a dar a mano izquierda. Una cuadra y luego a mano derecha. Y ya llegan a mano derecha y una cuadrita antes de llegar a la playa, menos antes de llegar a la playa, van a darle a mano izquierda. Y ya es todo derecho. Algunos nos dicen que son aproximadamente, una persona dijo que 5 minutos caminando. Y otra 10. Y otra 10. Entonces vamos a probar cuánto tiempo es caminando. Miren, aquí ya dimos vuelta hacia mano izquierda nuevamente. Y quiero mostrarles, a ver, como referencia que hay aquí. Está es como un hotel. Vean. Y aquí a un ladito está la playa. Una de las playas, esa playa es como más para surfear. Y nos comentan que la playa de los Muertos pues es como más familiar, que es más tranquila, como que es más arenita, porque el chavo del que da clases de surf me decía que aquí de repente hay mucha piedra. Ok. Entonces vamos a ver cómo está la playa de allá, ¿sale? Y pues se van todos caminando, de hecho está pavimentado, vean, está muy bien el camino. Creo que sí es por aquí, si nos perdemos les avisamos. Vean amigos, ahora estamos en la entrada de la playa Los Muertos. No es que me haya preguntado qué significa playa Los Muertos, pero bueno, creo que es muy lógico. Sí. Es la entrada al panteón, tienes que pasar por el panteón para poder llegar a la playa. Vean, esa es como, pues sí, la entrada principal al panteón de aquí de Sayulita. Entonces, entramos, vamos, tenemos que caminar, pasar el panteón y ya llegas a playa Los Muertos. Quería dejárselos como nota curiosa solamente porque es como chistoso, yo no había visto una playa que tuvieras que pasar el panteón. ¿Tú sí habías visto, mi amor? No, yo Ya te espero pusiste tenso, ¿verdad? Ay, yo espero que no se sienta. No. Amigos, pues ya llegamos a la playa Los Muertos, ¿verdad, mi amor? ¿No es mucha la caminata? ¿Se te hizo largo? No, yo creo que sí son 5 minutos. Sí, la verdad son 5 minutos, no está nada pesada la caminata. De hecho, llegamos a un punto aquí donde yo dije, ¿y de aquí para dónde? No, ya aquí está abajo, entonces está... A mí se me hizo muy cerca, la verdad. Sí. Y hay baños, hay lugares donde venden comida. Entonces, para que también se despreocupen, no está tan solo. De hecho, hay mucha gente, Sí. Muchísima gente. Son muy amables, ¿verdad, mi amor? Sí, hay lugar donde te venden varitas, Así el es, coco, así. la bebida. Así es, los baños, todo. Miren, vamos a dar una pequeña vuelta para que vean la playuca. Vean. Allá está mi hermosa, como siempre, modelo. Vean. Bueno, pues ya estamos aquí en la playa, ¿verdad, mi amor? De Los Muertos. Esta playa es muy familiar. La que está allí enfrente de puro Sayulita es más para surfear. Y esa es más para traer a la familia, ¿verdad, mi amor? Sí, para la familia. Ajá. Y para si se te antoja meterte a nadar, aquí Claro, sí puedes aquí sí meterte. puede. Las olas, o sea, no es que no haya olas, sí hay olas, como alcanzan a ver, sí hay olas, pero es más, pues estar aquí en la orillita, está un poco más tranquilo, porque allá ahorita vamos a grabar allá sí hay más olas grandes, ¿verdad, corazón? Sí, pues allá es donde van los surfistas. Así es Por que las entonces olas. tienen otra opción, cuando estén aquí en Sayulita, vénganse a Los Muertos con la familia, aquí les van a rentar camastros, sillas y pueden pedir también para comida, bebida, son muy amables y vénganse para acá. Y me sonrió. Sí. Amigos, nos encontramos una banda. Bueno, yo digo que es una banda, creo que son Sí, dos personas, dos. pero traen un sonidazo, vean nomás. Vean, y andan en toda la playa de Sayulita y traen buenas miel. Vean nomás. Traen buenas miel. Y eso que nada más andan calando sonido, Ey. Ya que agarren ambientazo van a ver. Amor, te van a tocar. Venimos a refrescarnos a unos helados que están a un lado de... Raspados. Raspados. Que están a un lado, de hecho les habíamos mencionado que se ponía como un mercadito, como un tianguis, y está aquí a un lado. No está, o sea, como unas 2-3 cuadras del centro, ¿verdad, mi amor? Sí. Más o menos. Y se llaman helados Aloha o helados Hawái también. Y está súper agradable el lugar. Mira, nosotros pedimos uno de Maracuyá. maracuyá, vean. Porque la verdad está haciendo un buen de calor ya y
Uy, tal? está riquísimo. Se los recomiendo, están buenísimos. Sí, está está muy- rico, Está muy rico. Vean el lugar, quiero que lo vean. Como todo en Sayulita, súper relajado. Vean, 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 vean. Estamos aquí en una palapa, de hecho. Vean, y aquí están los Están raspados. bien ricos. Y es una palapa. Está súper rico, ¿verdad, mi amor? Recomendado. Sí, se los recomiendo, están buenísimos. Amigos, pues llegamos al final de nuestro recorrido aquí en... Sayulita, ¿Qué tal te pareció, mi amor? muy pintoresco. Muy relajado, ¿no? Sí, mucha gente, mucha. Sí, muchísima gente, había muchísima gente y está padre porque creo que es un lugar que está moviendo muchísimo, la pasamos muy a gusto, la gente fue muy amable con nosotros. Sí, la muy, verdad es que muy sí. amable. Y yo quiero recalcar mucho que los precios en realidad, o sea, son precios de turismo, sí, precios de turismo, sí, pero tampoco están tan elevados, así es que no tengan temor de venir a Sayulita, la verdad está muy padre el lugar, la playa, la verdad es que, como les comentamos, la playa familiar ya está muy a gusto también. Esperemos que les haya gustado este recorrido. ¿Te gustó mucho, verdad, mi amor? Sí, me gustó mucho. Invitados a regresar. Y tan cerca, fíjense, nosotros tan cerca de Vallarta, aquí Sayulita, vamos a volver a venir muy pronto. Amigos, y recuerden, suscríbanse al canal para que no se pierdan nuestros videos cada semana. Compartan y denle like. Y recuerden, ¡vivan los momentos! Amigos, y que nos encontramos la banda aquí en la playa. A ver nomás.